Buenas, ¿cómo están queridos estudiantes? Bueno, hoy tenemos nuestra sesión de la clase 8, unidad 4, el matrimonio e institución divina, parte 2. Para esto podemos ver, como la sesión pasada que vimos el rol del hombre y culminamos ahí. Hoy vamos a ver la mujer adecuada, cómo se establece estos parámetros. Entonces, la mujer, dice la palabra de Dios que es ayuda idónea. ¿Ayuda idónea de quién? De su esposo. Ahora bien, ¿dónde se dice eso? Génesis 2, 18, 21, 23. Fíjense bien lo que dice. Dice, luego Dios el Señor dijo, el tetragrammatrón, el único, el gran yo soy, el indescriptible, el que no se pronuncia el nombre, el soplo. No es bueno que el hombre esté solo. Está hablando ahí de Adán, ¿cierto? Voy a hacerle una ayuda adecuada. Se sintió que aun cuando Adán estaba muy capacitado y colocó nombres a todos los animales y hizo una labor bastante importante, después de esa tarea se dio cuenta que se sentía vacío, que le faltaba algo. Entonces el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y entonces el Señor, el Dios, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Y mientras éste dormía, le sacó del costado o de la costilla, eh, le sacó una costilla y se la cerró. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Entonces los hombres pueden alcanzar grandes logros en su profesión, pueden ser respetados, pueden sentirse amados en sus lugares de trabajo, pueden comprar los juguetes más caros, pero un hombre se siente vacío. Pueden satisfacer sus pasiones al extremo e involucrarse en esas relaciones sexuales adúlteras o sentirse plenamente por un tiempo en pornografía y en una serie de cosas que causan la inmoralidad sexual. Pero a la larga se siente vacío. Pueden satisfacerse al máximo, pueden involucrarse en prácticas de deportes extremos y buscar continuamente diversión, pero siempre su corazón estará vacío. Este vacío solo lo puede llenar definitivamente Dios. Puede llenarlo y acompañarlo a través de esa ayuda adecuada que es su esposa, quien debe ser la mayor fuente de apoyo espiritual, pero también emocional y físico. Entonces, revisemos, mujeres, ese apoyo espiritual, donde cómo es su comportamiento. Entonces, en ese rol que le ha dado el Señor a la esposa, pues ella necesita estar, él necesita estar enchufado espiritualmente todo el tiempo para poder ser y ejercer cabeza del hogar. Puede dirigir bien su hogar, se sienta débil o se sienta fuerte, pues Dios lo hará responsable por la forma en que lleve a cabo ese rol de autoridad espiritual que le ha asignado a ese hogar. Por lo tanto, si se hace imprescindible que la esposa, esa ayuda adecuada, le acompañe y le apoye espiritualmente, pues sencillamente debe ser una mujer sabia, una mujer sensible a la voz de Dios, facilitándole pues a su esposo su crecimiento espiritual, no esos codazos que incomodan y que lo sacan a él de escenario desde su propio hogar. ¿Por qué? Porque él va a ver que hay un apoyo
reflejado en su esposa para poder tener una relación de pareja sostenible. Ahora, ¿cómo la esposa puede apoyar a su esposo espiritualmente? Bueno, debe tener, obviamente aquí lo tenemos en el slide, debe tener tiempo necesario y suficiente en oración y tiempo personal con la palabra de Dios. Fíjense en 1 de Tesalonicenses 5:17 lo deja claro, dice, oren sin cesar, o sea, continuamente. La oración por el esposo es la principal herramienta que tienen que lograr para que haya un crecimiento espiritual. Esa oración intercesora por su esposo. La esposa debe orar constante y continuamente pidiéndole a Dios que lo siga animando en su vida espiritual, que es el mejor, siempre verle sus cualidades, como cuando hablábamos de los temperamentos y mirábamos cómo se puede potencializar sus virtudes y menguar esas debilidades. Ella debe estar atenta a levantarle los brazos a ese esposo. Debe también motivar a la intimidad espiritual en el matrimonio y en la familia. Porque cuando un esposo le transmite esa palabra de Dios a la esposa y los dos la escuchan, oran y están en comunión y en adoración en el Señor, pues ese crecimiento espiritual en la familia va a surgir naturalmente, ¿sí? Además debe promover la comunicación y la adoración. La familia necesita adorar a Dios y crecer en esa comunión con otros en la familia de Dios. Una cosa es adorar y otra cosa es alabar. Alabar obviamente lo hacemos constante y continuamente, ¿sí? Tenemos herramientas musicales y tenemos voz y podemos estar en algún lado, estar declarando tipo de alabanza donde podemos desconectarnos de esas palabrotas que quizás dependiendo de su temperamento antes aplicaba, ¿sí? O esos engaños, esas mentiras. Entonces cuando uno habla palabras de bien decir y está alabando a Dios, pues está simplemente protegiéndose a sí mismo. ¿Para qué? Para evitar pecar contra el prójimo, contra Dios. Y adorar es ir a esa intimidad, es cerrarse en ese cuarto íntimo en secreto con el Padre, es poder humillarse el hombre ante Dios. Entonces la mujer tiene que sacar ese tiempo de adoración, porque se necesita hacer que sean mujeres intercesoras, que sean mujeres sujetas a la voluntad del Padre. Ahora bien, también necesita un apoyo emocional y a través del amor y la aceptación incondicional, ¿sí? Se puede ver palabra como la que se dice en la declaración a los votos, estaré contigo pase lo que pase, siempre te amaré, siempre te ayudaré y siempre te apoyaré. En este momento me acuerdo cuando las mujeres cuando están fuera de control o están con ese gotera constante de la queja, del reclamo, de la desilusión, empiezan a buscar palabras como siempre y nunca. Y esas palabras, siempre usted no sirve para nada, nunca hace usted nada, siempre me lo advirtieron, nunca debía haberme casado con usted. Y cuando se utilizan esas dos palabras, pues siempre destruyen los corazones de su esposo. Y nunca sirven para nada porque no le agradan a Dios. Pero cuando la mujer la utiliza, ¿sí? Para afirmar lo contrario, cuando dice, siempre te amaré, siempre te ayudaré, siempre estaré contigo, siempre te apoyaré, entonces ahí cambia toda la perspectiva, porque eso sí son palabras de bien decir, y el Señor va a escuchar su clamor. Te recibiré incluso en los tiempos difíciles. Esas palabras son las palabras de afirmación, porque el Padre Celestial lo hizo contigo y conmigo. Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida
justamente con Cristo. Por la gracia sois salvos. Entonces, cuando yo veo que ese amor y esa aceptación incondicional va más allá de lo que tú puedas, mujer, generar y puedas decir, es que voy a hacerlo y cambio esa mentalidad para poder reafirmar esas palabras de afirmación, perdón la redundancia, pues usted va a tener una aceptación y va a poder dar un amor genuino, incondicional, como Cristo lo hizo contigo y con nosotros los hombres. Segundo, debe compartir el mundo de su esposo. Cuando él se equivoque, la esposa debe hablarle en amor, controlando ¿qué? Su lengua. No cuando se equivoca el esposo, entonces se lo advertí, se lo dije, es que usted es un necio, usted es un tarao, usted es un bruto, usted no sirve para nada. No, esas son palabras que van de una conducta negativa, de una conducta que se vuelve agresiva y se va a equivocar aún más el esposo y la mujer se va a deprimir mucho más. Pero cuando le habla con el amor de Cristo, el hombre se va a sentir avergonzado de su propia vida porque ha cometido y ha pecado y ha cometido error. Por lo tanto, puede ir a reconocer en la intimidad ese pecado y confesarlo, arrepentirse y cambiar. Pero no ponerlo como en un cascarón fuerte, donde le va a decir, es que yo le advertí. Entonces se vuelve, a ustedes han escuchado una palabra tediosa que le dicen mucho, sobre todo a los cachacos, asolapados. Y fuera de eso la mujer coge esa lengua y empieza a maldecir en vez de decir el bien. Fíjese lo que dice Primera de Pedro 3, 8, 9. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraterno entre un emisor y un transmisor. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Adicionalmente, la esposa debe ejercitar el perdón en su esposo. ¿Cómo? No almacenando ese pasado, esas cosas que ya pasaron y almacene para que después vaya y pase la facturita y cobre. Ni recordar tampoco esas heridas del pasado. Si usted, mujer, decidió perdonar, pues es una decisión que usted ya no puede tener reverso, ya usted tomó esa decisión. Entonces ni se aburra, ni se amargue, ni viva ahí en esas equivocaciones de estar sufriendo y sufriendo porque usted tiene lleno ese almacén de su propia vida con cosas que usted dijo un momento que las había decidido perdonar. Colosenses 3:13a dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor. Fíjense que este es el vínculo perfecto. Y en esta sesión hemos estado hablando del amor, el amor incondicional, el amor de entrega, el amor sincero, el amor como vínculo perfecto. De igual manera, la esposa debe ser sincera con su esposo. Cuando un esposo sabe que su esposa es sincera con él comienza primero que todo a confiar obviamente en ella, ya no en él. ¿Por qué? Porque ya sintió vergüenza, porque ya sabe que son una sola carne. Entonces va a revertir esa desconfianza para poder confiar en ella, en su apoyo, y se hace cada vez más vulnerable para con ella, no dependiente. ¿Se acuerdan de heteronomía? No, no es para ceder sus derechos, pero tampoco para ejercer lo que veíamos de la autonomía, sino para ejercer la teonomía, entregarle a Dios para que Dios te transforme, mujer, y para que el hombre ceda, pero ceda a Dios, para que haya verdaderamente una transformación no pasajera, sino constante y continua.
Primera de Pedro 1:22 dice, ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos con los otros. O sea, de todo su ser, ¿cierto? De arriba a abajo. Ahora bien, en el aspecto físico, tenemos la esposa debe estar atenta para todos los quehaceres del día a día de su casa. Es una mujer, como la menciona perfectamente Proverbios 31 del 10 en adelante. Pero aquí la mujer en Proverbios 31:15 se levanta de madrugada, da de comer a su familia, asigna las tareas a sus criadas. O sea, es una mujer laboriosa, no laboradicta, sino laboriosa. Proverbios 31, 22, 23 dice, si nieva, no tiene que preocuparse la familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas que cose ella misma las da a su familia. Los viste con siempre púrpura y lino fino, y su esposo es bien respetado en la comunidad, ocupando un puesto entre las autoridades del lugar. Pero también 31:27 de Proverbios está atenta a la marcha de su hogar, y el pan que comen no es fruto del ocio. O sea, es una mujer bien interesante, interesante porque sabe que su dependencia está en Cristo Jesús. Entienden esa necesidad sexual de su esposo. Y Primera de Corintios 7, 3, 5 lo dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa. Palabras de afirmación y de aceptación. No salir por la mañana un hombre, ahí hago un paréntesis, y estar en discusión con su esposa y luego llega por la noche a que tengan relaciones sexuales. No, porque la mujer está resquebrajada, está rota, está maltratada. La mujer usa mucho el sentido del oído, de que le den palabras de afirmación, el hombre de la vista, de que le muestren. Entonces una esposa debe también mostrar a su esposo la mujer que Dios le dio como ayuda adecuada. Porque dice, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Entonces te estás cuidando, mujer, te estás cuidando para presentártele a tu esposo como una mujer bonita, como Dios te tiene en tu etapa de la vida que estés. No obviamente las novias ni las solteras, sino las que ya están casadas. Tampoco tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. El hombre tampoco puede tener, es ambos, si es recíproco. Y ahí es el Señor que estén apartados por algún tiempo en común acuerdo si no están en relaciones sexuales, en relaciones de dedicación. ¿Pero para qué? No, es que la palabra dice y entonces que no nos separemos, entonces a toda hora tienen que hacerlo si no son malditos. No, pero tampoco para el otro extremo, porque la palabra dice que es para dedicarse a la oración. ¿Cuánto, como se los he dicho, cuánto tiempo le dedicas tú a Dios las 24 horas de tu día? Por eso el Señor dice, no lo hacen conmigo, pues por lo menos no tarden en volver a unirse nuevamente, para no entrar en pecado, porque sabe el Señor que nosotros somos débiles, el espíritu es fuerte, pero tiene que estar dispuesto para no caer en esa tentación de Satanás por falta de dominio propio. Nosotros tenemos dominio propio, pero no debemos de dejar de tener dominio propio, una de las características del fruto del Espíritu Santo. Debe también cuidarse a sí misma, dedicarse tiempo para ella en la parte espiritual, emocional y física, porque esto depende también de esa manera de funcionar y de cuidar su hogar. Cuando es una mujer espiritual, entregada a las cosas de Dios, cuando es emocional, está estable porque sabe que está renovando su mente constante y continuamente en las cosas del Señor, y cuando físicamente está
siempre al acecho para que la vean como una madre hermosa y que el esposo la vea como una mujer bien interesante. Primera de Pedro 3:6 dice que la belleza de usted no sea la externa, sin descuidarla, ¿no? Que consiste en esos adornos tales como peinados ostentosos, etcétera, etcétera, sino que sea esa belleza incorruptible, la del espíritu, la de las emociones, ese espíritu que está conectado y que controla esas emociones, esos pensamientos y esas tomas de decisiones. ¿Mm? Entonces, cuando la mujer actúa de esa manera, pues va a ser apacible, va a ser suave, va a tratar bien a sus hijos, va a tratar bien a su esposo y por ende se va a tratar y se va a amar a sí misma. Bueno, entonces desafortunadamente existen algunas esposas, no aquí, eso es, aquí todas son santas y tienen bellos esposos también, sino es para poder decir lo de afuera, ¿sí? Para poder llevar ese mensaje. Porque algunas esposas, por heridas y miedos de su pasado, no han sido sanadas. Por esas presiones familiares también, por esas presiones sociales, laborales, por falta de un liderazgo espiritual de su esposo, o porque quizás hay un egocentrismo propio, pues esto las lleva a caer en rebeldía, no cumpliendo lo que Dios hace o manda hacer, y por ende no se sujetan, no respetan, no son esas ayudas adecuadas de sus esposos, y esto los lleva a una privación de las bendiciones que trae para su hogar. Acuérdense en lo que dice Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa con sus manos, pero con sus mismas manos las destruye. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos esos de lo que les estoy hablando, egocentrismo. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es, vamos a describir algunos comportamientos de aquellas esposas que no cumplen lo que Dios les manda hacer, ¿vale? Entonces, a lo que Dios les manda hacer dentro, hablando dentro de su matrimonio, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos comportamientos son fáciles de diferenciar porque no se sujetan, no respetan, no son la ayuda adecuada de su esposo. Entonces, como es profesional, no tengo por qué depender económicamente de mi esposo. Mi dinero lo manejo yo. O sea, son autosuficientes. No tiene en cuenta a su esposo al momento de tomar las decisiones de la casa. Es decir, salió el último día sin IVA y entonces al salir este día sin IVA, entonces necesitamos cambiar sí o sí el teléfono y entonces llegó con la sorpresa del teléfono a su casa, pero para que no la regañe su esposo, entonces también le compró el último televisor. Es decir, se gastó un poco de billones de pesos que a la larga ni son suyos porque los tomó prestados con una tarjeta de crédito. ¿Ven? Entonces toma las decisiones solamente por emociones. Y puede que la causa sea buena. Puede que quiera y necesite un celular. Puede que su esposo también le vea con buenos ojos un buen televisor. Pero eso es urgente e importante. Saca a relucir los defectos y errores de su esposo. ¿Ante quiénes? Primeramente ante sus hijos, ante su familia, ante los amigos. Y esto pues genera de que después sus hijos también lo hagan. Entonces ahí es mucho cuidado, porque le estoy sacando que es que usted es un mediocre, que es que usted no es bueno para nada, es que usted no hace, es que usted solo cumple escasamente con unas responsabilidades, es que usted sí vea cómo camina, vea esa barriga, y empiezan a adicionar a eso a comparar con otros hombres que para ellas creen que es el hombre perfecto que debieron haber tenido. Y ahí le van dañando la hombría a su propio esposo, al que dijo usted que hasta que la muerte nos separe, te amaré y me entrego a ti. Permite que otros fuera de su casa denigren o que hagan comentarios y resalten algún defecto de su esposo. Es decir,
empiezan a volverse como los payasos de circo. Y sus esposas, algunas lo aprueban. Entonces permiten que denigren los demás, aún su propia familia, del esposo. Y tienen en desorden sus prioridades. ¿Por qué? Porque para ellos, para ellas es primero su realización profesional, su familia materna, los asuntos personales, los hijos. Es más, hasta la iglesia está por encima de su esposo. Y esto no va a traer paz y seguridad a su casa. Eso lo que va a traer es división e inseguridad en su casa. Ahora, esto trae unas consecuencias negativas a los hogares. ¿Como cuáles? Maldición a sus hijos. Ahí lo podemos ver en Génesis 9, 20, 24, cuando Can, el hijo de Noé. ¿Por qué? Porque trajo maldición sobre su descendencia. ¿Por qué? Por burlarse de su padre cuando estaba borracho. Trae vergüenza para el esposo. La manera inadecuada de vestir, de hablar, de actuar dentro y fuera de la casa, además de ser un irrespeto para su esposo, afecta el cómo los demás la ven. Y eso es bien delicado, ¿no? Entonces se ponen unas ropas que ni caben, apretadas hasta decir no más. Pero en la casa utilizan unas pijamas hasta rotas, despeinadas. Pero afuera se ponen la careta, ¿para qué? ¿A quién le interesa a usted? Su autoestima debe salir desde el hogar, no mostrarle y reflejarle a los de afuera porque los de afuera ni le interesa. Y el que la vaya y el que le interese es para morbosearla. Entonces sea respetuosa y delicada desde su hogar, que también los fines de semana, que todos los días desde su casa se presente bien, bonita, perfumada, arregladita. ¿Para qué? Para que su esposo también la desee, para que su esposo la valore, para que su esposo la cuide, la mime, la respete. Y cuando salga, bueno, su esposo sabe que tiene una mujer que en su casa es igual que afuera. Pero las mujeres se arreglan para ir a la oficina y en la casa son de verdad terribles. Algunas, ¿no? Hace del esposo un hombre inseguro y de doble personalidad y hasta a veces lo vuelve agresivo. Entonces tenemos que tener cuidado porque un hombre inseguro es fatal y un hombre con doble personalidad es una careta también fatal. El esposo se va a sentir abandonado. ¿Y dónde va a buscar el respeto? Pues el respeto y la honra en otro lugar y no precisamente en su casa. Y deja un legado de desobediencia y de rebeldía para con sus hijos. Entonces ahí es donde uno se pone a pensar y dice, ah, no, listo. Entonces mi mamá lo hizo, entonces yo también lo puedo hacer. Y esas futuras generaciones van a repetir, replicar generación tras generación lo mismo. No nos hagamos cómplices de eso. Someterse a su esposo, como bien lo dice Proverbios, Efesios, perdón, el manual de la familia 5, 22, 24, pues nos lleva a decir que la esposa se somete a sus propios esposos como al Señor. Es que usted se está sometiendo simplemente porque está siendo obediente. No, es que si mi esposo no lo es, eso es problema de él. Entrégueselo al Señor. Pero cuando usted se humilla, cuando usted va a los pies de Cristo y usted se somete, pues el Señor no la va a caer en vergüenza. El Señor la va a exaltar, la va a hacer una mujer que sea amada, que sea respetada y que sea consolada. Pero usted tiene que someterse, porque así lo hizo el Señor. Y el Señor colocó al hombre como cabeza. Debe someterse al esposo y reconocer esa autoridad que Dios le dio, sea delegada, porque es una autoridad, perdón, delegada y no ganada. Dios lo hizo así, punto. Hay que ser obedientes. El hombre es la autoridad, se lo merezca o no. Él es la cabeza y él es por tal el responsable sobre la esposa y la familia. Ahora, al sujetarse a su esposo antes de agradarlo a él,
pues obviamente a quién está agradando, a Dios. ¿Por qué? Porque está siendo obediente al Señor. Colosenses 3:18 lo dice claro, dice, esposas sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. O sea, es que es un beneficio para la mujer, para sus hijos. Entonces, el esposo así no se ha convertido, si ella se apropia de la promesa de Dios en su palabra, como lo dice Primera de Pedro 3:1, dice, asimismo, esposas, sométasen a sus esposos de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Si usted tiene una conducta íntegra y respetuosa, usted va a pasar por delante. ¿Por qué? Porque lleva el respaldo del Señor. Ahora bien, la sumisión a su esposo no indica que ella es menor, de menor valor respecto al esposo. Tiene que ver con esa estructura del orden dada por Dios. Primero Dios, segundo esposo, esposa, tercero, sí, es un orden que los hijos, el trabajo, la iglesia y la parentela. Es un ejemplo claro de sumisión, sin pérdida de valor. Fue cuando Jesús, ¿qué hizo? Sometió su voluntad ¿a dónde? A donde el Padre. No me hagas beber este trago amargo, pero no se haga mi voluntad. La sujeción del esposo no significa, la sujeción de la esposa hacia el esposo no significa ser que ella sea subvalorada o que sea humillada, sino que sea protegida. Ya le leí 1 Corintios 11:10. Cuando la mujer es protegida, pues sencillamente va a llevar una señal de autoridad con su esposo. La esposa debe ser respetada, ¿sí? Y por ende, cuando es respetada desde sí misma, respeta a su esposo. Ya se lo leí en Efesios 5:33, cuando leíamos lo del rol del hombre. La esposa ama a su esposo. ¿Por qué? Porque se respeta y se somete. Y ella recibe en Efesios 5:33 lo dice claramente, ella dice que el esposo ame a su esposa. ¿Por qué? Porque Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Amor y el respeto. Dios piensa en los dos. Amor para la mujer y respeto para con el hombre. Someterse es reconocer esa autoridad, no es más, es reconocerla, es saber que Dios no se equivocó y respetar es honrar esa autoridad. O sea, yo la reconozco, si la mujer reconoce esa autoridad del esposo y por ende honra esa autoridad. La esposa no permite que otros lo irrespeten. Proverbios 31:23, su esposo es respetado en la comunidad y ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Da a su esposo la prioridad que se merece. Reconocer que después de Dios, la prioridad para la esposa debe ser su esposo y luego sus hijos. Y no idolatrar a los hijos, idolatrar a la familia materna, paterna y luego sí al esposo. Porque es que como somos uno solo y como yo me acostumbré a que yo sea maltratada siempre, entonces cojo y maltrato también al esposo. No lo avergüenza, ni ante sus hijos ni ante nadie, porque debe ser respetado ese varón. Respalda esa autoridad de su esposo. Y si la esposa se sujeta y respeta a su esposo, pues ¿qué va a pasar? Dios la va a bendecir, ¿sí? Dios mismo la va a levantar y la va a llevar siempre con ese legado hermoso, porque Dios le va a dar fuerzas, la va a hacer feliz y sus hijos
recibirán por parte de ella una lección de vida que resultará un legado de bendiciones para su futuro. Entonces la esposa debe ser sabia, debe ser esa ayuda adecuada de su esposo, ser aquella mujer que lo honra y que lo respeta. Necesariamente debe ser una persona sabia. La palabra de Dios lo dice en Proverbios 14:11 y dice claramente: la mujer sabia edifica su casa. La necia, la necia tiene muchos sinónimos y es sopenca, bruta, boa, eh, tarada, necia. Es decir, una cantidad de cosas que significa ser necio. Entonces, con sus propias manos destruye, ¿sí? Entonces, en unas manos es laboriosa, pero con esas mismas manos da puños. ¿Y quién es la mujer necia? Es la que rechaza la sabiduría que proviene de Dios, ¿sí? Y se resiste, definitivamente se resiste a, a, a ejercer disciplina o a ser disciplinada. Es una mujer que rechaza constantemente la disciplina. Em, Siempre cree que tiene el saber, no está dispuesta pues a considerar a otras opciones, otras razones. Se niega a reconocer lo verdadero, se niega a reconocer lo bueno, lo conveniente y hace caso omiso a la voluntad de Dios, imagínense. Una mujer que hace caso omiso a la voluntad de Dios es una mujer que rechaza, que se vela, ¿m? Que se deja llevar por esas propias pasiones, tenga o no tenga la razón. Porque muchas veces las mujeres pueden tener la razón, pero el tema es que aunque tenga la razón, no puede ser necia. La esposa además debe ser pura. Y fíjense que Tito 2, 4, 5 lo dice claro, dice: a aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Entonces, cuando una esposa es pura, pues simplemente deja pasar el tiempo y cuando pasa el tiempo, estando preparándose, mostrando el camino correcto. Cuando llega a una etapa madura, pues puede educar a esas próximas generaciones, puede entregar una buena estafeta también, a ser esas mujeres sensatas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas, sumisas, y que no hablen mal de la palabra de Dios. Y por eso debe tener una pureza de pensamiento. O sea, la mujer no debe dejarse ensuciar sus pensamientos por el enemigo con esas mentiras de desconfianza y esos temores, temores de miedos, de terror. La mujer debe tener pensamientos de Dios, de amor, perdón y paz, alegría. Segunda de Corintios 10:5 nos lo deja claro, porque dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Pero además de tener pureza de pensamiento, debe ser pura en el corazón. O sea, debe guardar su corazón de todo sentimiento de rabia, de ira, de venganza, de deseo de hacer el mal. Una mujer que de verdad tenga su corazón, su integridad, preparado siempre para el Señor, pues puede hacer esto. Puede ser una mujer que abandona todas esas obras de la naturaleza pecaminosa, esos deseos que vienen. Y Proverbios 4:23 dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces hay que cuidar el corazón. La esposa tiene pureza de palabra. Y Colosenses 4:6 nos lo deja claro, que su conversación siempre sea amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Cuando su conversación siempre es de bien decir, de bendiciones, pues sencillamente pues tiene claro que por más que tenga la necesidad de hablar, de comunicarse, de descargar su corazón,
ella lo hace con cuidado, lo hace cautelosa. Pues así está enojada, pero lo sabe responder. Además debe tener pureza de acción. O sea, cuando yo tengo la palabra, la uso bien, pues la mujer puede tener esa pureza de acción. Porque no es cuestión de palabras, sino de acciones íntegras. No basta con decir, ay sí, disculpe, ay sí, perdón, ay sí, no lo vuelvo a hacer. No, que usted siempre sea íntegra, que siempre pueda tener esa pureza de acción. ¿Mm? Y primera de Pedro 3, 1, 2 lo deja claro, dice, asimismo esposas, sométanse a sus esposos de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueda ser más bien ganados por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar que tiene una conducta íntegra y respetuosa. ¿Mm? O sea, la mujer no es cuestión de palabras, sino de esas acciones que definitivamente hacen que tenga integralidad, que ganen el respeto y que sean puras y santas. O sea, es una mujer que actúa así, es una mujer que siempre va a ser admirada. Ahora, ¿qué podemos concluir? En el libro de los tesoros que Dios me dio, Esther Lucía Silva escribe, retomamos esta frase, esta porción que dice en su libro, dice, la verdadera guerra espiritual se realiza al obedecer la palabra de Dios. Debemos orar, dice ella, debemos ponernos de rodillas, debemos clamar, pero esto de nada sirve si no obedecemos lo que la Biblia dice. Hoy en día, por desdicha, perdón, muchas mujeres pasan por alto olímpicamente lo que Dios manda. La mayoría de las ejecutivas, que son pésimas amas de casa, han perdido las prioridades que Dios tiene para ellas. Y contrario a lo que buscan, ya nadie las respeta. Entonces recordemos que como esposa honra a Dios con la manera en el trato que honra a su esposo. Debe buscar siempre ver a su esposo con los ojos de Cristo, pues él, al igual que la esposa, también como creyente, tiene ese valor inigualable para Dios. Primera de Pedro 3, 7b, y ambos son herederos del grato don de la vida. Entonces, recordemos que mi cosecha viene de qué? De la siembra. Hacer que lo bueno y lo mejor, tanto para el esposo como para los hijos, sin queja, sin cansancio, sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Pues Dios, a su debido tiempo, nos lo recompensará, tanto a las mujeres como para nosotros los hombres. Y fíjense en Gálatas 6, 7 y 10 lo que dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a la naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Ahora, saliendo del tema del rol de la mujer, nos centramos al segundo punto, que compete ya a los hombres y a las mujeres, y se llama las diferencias entre el hombre y la mujer. Y este es un factor que compete a la unión o a la división. Entonces, aquí en este campo las diferencias que más allá de las obvias evidentes en el campo físico, que gracias a Dios de verdad existen, tienen que ver más bien con lo psicológico, es decir, con la forma de diferente que tiene de pensar del hombre como de pensar de las mujeres. Y esto trae unas ventajas comparativas a la hora de abordar los diferentes roles que Dios le ha asignado a cada uno de ellos en la relación. ¿Y por qué debemos de enfatizar esto? ¿Mm?
porque especialmente en la expresión ventajas comparativas, las diferencias entre los sexos no significa que la mujer no esté capacitada para desempeñar bien esas actividades tradicionalmente masculinas o viceversa, sino que simplemente hay actividades puntuales que el hombre es capaz de desarrollarlas, pero también las mujeres de desempeñar otras. Y esto se debe hacer de una manera fluida, natural, sin tanto esfuerzo como el que tendría que emplear, perdón, el sexo opuesto. Entonces, las diferencias no nos deben de conducir a creer que uno de los dos es más inteligente que el otro, ¿sí me comprenden? Sino que cada uno de los dos posee diferentes tipos de inteligencia. Algunas diferencias vamos a ver. Primero, la inteligencia la inteligencia de la mujer es polifuncional, hace muchas cosas, mientras que la del hombre es monofuncional. O sea, él tiene que desarrollar una por una. Y se equivocan entonces, queridas mujeres, que dicen que los hombres tienen solo una neurona. Eso no es cierto. El hombre tiene muchas neuronas. Lo que pasa es que todas hacen lo mismo al mismo tiempo, a diferencia de las mujeres. La mujer piensa con los dos hemisferios de su cerebro al mismo tiempo. El hombre solo puede pensar en uno, con uno a la vez. Y es por eso que la mujer puede y de hecho disfruta atender muchos frentes simultáneos, mientras que el hombre le cuesta mucho trabajo atender más de un evento a la vez. ¿Por qué? Porque los hombres no nacimos para suponer, ni para entender las indirectas. En cambio, las mujeres sí son especialistas en ese tipo de cosas. Otra cosa es, el hombre le presta más atención a lo que dice y la mujer el tono con lo que dice. Es decir, aquí lo podemos ver las dos conexiones cerebrales del hombre a la izquierda y de las mujeres a la derecha. Y según un estudio de la Universidad de Pensilvania, dice que aquí cada una trabaja en su hemisferio, si se dan cuenta las azules, mientras que las mujeres las interrelacionan, ¿sí? Y eso no es que todas las veces sea bueno, porque nosotros los hombres podemos atender una y después otra y después otra y podemos ser eficaces, mientras que las mujeres pueden hacer muchas cosas, pero no terminan una y se vuelven, discúlpenme, estresadas, se vuelven mujeres intolerables, se vuelven irritables, se vuelven mujeres que nunca les alcanza el tiempo para acabar las cosas. ¿Mm? Y esto se debe a que la mujer puede pensar en muchas cosas, pero al desarrollarlas todas empieza a generar unos campos ahí y esos campos obligan que la mujer posee un poco más de cansancio. Por eso las mujeres se agotan mucho. Y nosotros podemos ver que nosotros vamos a entrar a nuestra casa y podemos tener una relación sexual con la esposa y el hombre deja los problemas aparte y tiene una relación sexual satisfactoria, mientras que la mujer no. La mujer llega agotada de trabajar, llega maltratada, llega bien cansada y no puede tener una relación sexual en plenitud porque tiene todo interrelacionado. Entonces son ventajas y desventajas que el uno y el otro poseen, pero que cuando se complementan, pues se ayudan el uno al otro, el hombre a amar para organizar todo este tema que tiene la mujer y la mujer colabora al hombre para que el hombre se diversifique un poco más. No es cuestión de competencia, es cuestión de acoplamiento, es cuestión de trabajar en unidad y no dejarse llevar por esas diferencias en factor de división. Ahora, el compromiso es el cimiento de la relación, lo que les estoy diciendo. Cuando entramos en ese compromiso, pues el matrimonio va avanzando. Los votos matrimoniales se pronuncian cada vez más fuertes. ¿Por qué?
porque estamos cimentados en esa relación, porque se puede tener claro de que siempre están esas nupcias matrimoniales que representan unos votos como tal. De lo contrario, hay gente que el compromiso no lo desempeña en muchos de los matrimonios de hoy. Y eso pareciera que ya ante las dificultades que se vuelven constantes y continuas, le hace descubrir que solamente nuestro amor estaba formado por un amor eros, donde se le movían las maripositas y de ahí no pasaba para nada. Entonces un buen número de matrimonios, en especial lo que tiene que ver con los varones, abandonan la relación sin hacer siquiera un esfuerzo por rescatarla, con una actitud comprometida y sacrificada, honrando esos votos matrimoniales, sino por el contrario. Dicen, me cansé, me agoté, ya no me la aguanto más. O sea, empieza a justificarse en su autonomía para tratar de tiranizar a la otra persona hasta que se rompen esos votos matrimoniales o los rompe el hombre. Entonces, precisamente en esta, una de las razones por las cuales la unión libre es inconveniente y no es por lo tanto una condición aprobada por Dios, porque implica en la generalidad de los casos esa ausencia de compromiso. Y esto lo lleva implícito a una puerta de escape que se vuelve sostenida bajo esa manga que tienen. Porque como no hay un compromiso, no hay unos votos de fidelidad. Entonces ese compromiso va ¿hasta dónde? Hasta donde tú o yo nos cansemos. Y ahí sacamos el as debajo de la manga, obviando y olvidando lo que pudo haber sido si lo hiciera correctamente, que hasta la muerte lo separe. Entonces, al no haber compromiso, pues simplemente lo mío me pertenece a mí y lo tuyo te pertenece a ti. Probemos a ver qué nos pasa. Y si no nos acoplamos y si no nos sentimos bien, pues nada ha pasado y cada uno coge por su lado. El tema es cuando van pasando el tiempo y se dan cuenta que falta la ausencia de Cristo en su hogar y vienen los hijos y los hijos empiezan a cargar todas esas consecuencias de la culpa, de desobediencia y de mentira que se dejaron ganar esos padres al tomar unas decisiones totalmente con sus propias voluntades. Entonces, la unión libre ha cobrado cierta legitimidad por más de 10 o 20 años atrás, y ya son menos las cejas que se arquean ante el hecho, y las que se arquean lo hacen levemente. Tal vez se considere más romántico creer en el lazo del corazón que en el de la ley, pero el acto más romántico de todos está en casarse a sabiendas de las vicisitudes que entraña el matrimonio. Aunque el matrimonio no es la garantía de permanecer juntos, pero por lo menos indica que la pareja se propone a hacerlo cuando los amantes se limitan a cohabitar. Estás con un pie afuera de la casa y ese pie no suele apuntar hacia la iglesia. La unión libre no promete nada y en efecto no da nada. David Malloy. Y esta de James Wilson también es muy linda porque dice, la familia es un compromiso para el que no existe un sustituto viable. El único modo de prepararse para él es asumiéndolo. Vivir juntos no es la mejor manera de averiguar cómo será el matrimonio, porque en la vida de casados influye en gran medida el hecho de que la pareja ha prometido solemnemente ante familiares y amigos que que la unión sea duradera y que los hijos de esa relación nazcan y serán una responsabilidad permanente de los dos. Eso lo cambia todo.
James Wilson. Y Filipenses, fíjense que 2:13 dice lo siguiente: pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como en el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, es de recordar que el compromiso requerido por el matrimonio no es un esfuerzo que dependa de sus precarias fuerzas o de su voluntad exclusivamente, sino de una experiencia de conversión, de convicción y de nuevo nacimiento de Dios. Porque ahí, a través del poder del Espíritu Santo, se puede desarrollar esa voluntad, el deseo y la disposición de siempre hacer lo bueno y agradable delante de sus ojos. Pero no solo esto, sino también a través de qué? De la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo. Esto nos va a fortalecer, nos va a capacitar para actuar de una manera consecuente con esa voluntad renovada que nos da el Señor. Por eso no abandonar el matrimonio hace parte del compromiso del seguidor de Cristo, es decir, del cristiano con Cristo mismo, a no ser una eventualidad de que amenace nuestro compromiso personal con Dios o que esté autorizado por Él. Siempre en la relación estás tú, tu pareja y el yo, esposo, esposa y Dios. Un cordón de 3 dobleces. Ahora bien, en el matrimonio debe haber una comunicación en una vía siempre abierta. La comunicación tiene un papel vital en el éxito de todos los matrimonios. Los temas que deben de ser hablados para que lleguen a siempre a tener unos acuerdos, ¿ya? Y no estar preguntándose como si no nos conociéramos o si nos conociéramos hasta ahora. Hay que hablar de las aspiraciones, hay que hablar del manejo de las finanzas, hay que hablar de la planificación y crianza de los hijos, hay que hablar de cómo vamos a solucionar los conflictos, hay que hablar de las tomas de decisiones y del manejo financiero, pues vuelvo y le repito, hay que hablar de las finanzas, pero esto es crucial. Una mala comunicación puede llevar a un fracaso matrimonial. Y algunos puntos bíblicos son, todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. Santiago 1:19 nos lo deja claro. Como naranjas de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas siempre a tiempo. Proverbios 25:11. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Proverbios 15:1. El sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Lo escribió Aristóteles. Y finalmente, no hables si no vas a decir más. No hables si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio. Un proverbio árabe. Ahora, hay que tener un conocimiento del lenguaje del amor. Esto no debe ser a gritos. Esto no debe ser en esos gritos silenciosos también. Aquí hay una cosa que tenemos que usar bastante bien y son las palabras de afirmación, tanto para el uno como para el otro. Expresarnos con esa admiración, con esos cumplidos, con esas palabras de ánimo, bondadosos, cuidar el tono de la voz. Debe haber también un tiempo de calidad. Compartir la calidad y la cantidad de tiempo es supremamente importante en una relación matrimonial. Debe haber regalos. Los detalles presentes espontáneos que se le hagan el uno al otro por agradarlo o por agradarla. Debe haber unos actos de servicio, ayudar en la casa, hacer algo que a él o a ella le sorprenda. Debe haber un toque físico, debe haber caricias y debe haber ternura. Porque, ¿saben? Nos estamos olvidando de eso. Nos estamos olvidando de abrir la puerta del carro. Nos estamos olvidando de para que se baje o para que se suba.
Nos olvidamos de decir buenos modales, buenos días, mi amor, buenas noches, mi amor, oremos, mi amor, ayunemos, mi amor, consintamos, cojámosle el cabello, demos un abrazo. ¿Qué necesitas? Se nos está olvidando eso. Se nos está olvidando ese toque físico que nos lleva a una preparación de un vocabulario respetuoso para poder llegar a ese toque y que no haya un sesgo del uno del otro. Ahora, el divorcio y nuevas nupcias. El divorcio es la disolución del matrimonio, ¿verdad? Y el cese de todos sus efectos civiles y espirituales para una pareja de casados. El divorcio es algo malo en todos los casos, porque el divorcio es algo que no forma parte de la buena voluntad de Dios, de su agradable y perfecta voluntad. Y fíjense que Malaquías 2:16 lo deja claro. Dice el Señor, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Él sabe que será una experiencia dolorosa y en muchos sentidos traumática para todos los involucrados. Eso no es como decir hasta luego, cortemos y cada uno va para su lado. No, no, ya hay una unión que usted no puede separar. El hombre no puede separar lo que Dios ha unido. Eso trae consecuencias nefastas para el uno, para el otro, para su descendencia. Hay dos causales de divorcio legítimas. Dios no lo desea, pero no lo prohíbe de manera absoluta. Y por eso esas dos causales permiten tomar ese distanciamiento en un divorcio. La primera, la inmoralidad sexual. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios dice, Moisés le permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por los tinados. Ese es el porqué, por los tinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Lo dice Dios. O por abandono. Primera de Corintios 7:15. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide de separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Son las dos causales, inmoralidad sexual y abandono. Y mucho cuidado, porque así como estamos viendo este slide, la gente jura y piensa de que ya es normal, pecado, tener adulterio, pero que es normal tener pornografía, masturbación, tener esa segunda mirada con deseos y ya sobrepasa los límites. Cuidado, eso es inmoralidad sexual. Eso da causal de divorcio. Y no se nos olvide, hombres, que las mujeres, las esposas de nosotros, son la niña mimada de los ojos de Dios. Y mujeres, también porque hoy día se presenta mucha infidelidad de las mujeres. Pero también, mujeres, respeten a sus hombres, hónrelos, porque de lo contrario, nadie se burla de Dios. Y eso también es inmoral. Cuando una mujer le hace la repasadita al hombre, cuando una mujer comete pornografía, masturbación, también le está fallando a su hombre, pero le está fallando a Dios primeramente. Ahora bien, descontando esos dos casos de excepciones que en conciencia exoneran la culpa de parte del inocente en el matrimonio,
del que fue la víctima de la infidelidad o el abandono de su cónyuge, el divorcio siempre es un pecado. Así de sencillo. En la medida que implica este acto de desobediencia a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es decir, el Señor lo que está diciendo es: permanezcan juntos, cumpliendo los deberes asumidos en ese compromiso matrimonial que cada uno hizo el día que dijo sí. Entonces, ¿el divorcio qué hace? Añadirle más culpa y pecado a ese cuadro. Y acto seguido va y contrae nuevas nupcias. ¿Ah? Esto fue lo que se refirió el Señor precisamente en Mateo 5:32, cuando dice: yo les digo que, excepto en casos de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Y fíjense que Mateo 19:9 dice: les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Lo dice el Señor. Entonces, un divorcio pecaminoso, donde trae nuevas nupcias, añade nueva culpa y trae más pecado y forma mayor adulterio. ¿Ya? Es así que la separación o el divorcio faculta a una persona desde el punto de vista de la ley civil para contraer esas nuevas nupcias. Pero en el caso de nosotros, seguidores de Cristo, si lo que ha tenido lugar es un divorcio o separación culpable, los divorciados deberían procurar no añadir más culpa al hecho trayendo nuevas nupcias, sino más bien intentar reconciliarse con su excónyuge. Así de sencillo. Que no, que Luis Alfredo, es que esto ya es imposible, es que esto no tiene más reversa, mejor dicho, quién sabe qué, que esas para Dios no hay nada imposible, si tú lo crees y lo haces. El problema es que tú digas que es imposible porque tú también estás en el otro lado prestando el oído o los ojos. Y ahí sí es difícil. Bueno, entonces hemos culminado nuestra presentación de esta sesión octava. Entonces, lo único que queremos es que Dios siempre reine en sus hogares. Los amamos en Cristo Jesús, y este slide que vemos ahí es simplemente demostrar que las cosas sencillas generan hechos trascendentales que pueden tener efectos sobrenaturales porque obedecemos fielmente al Padre Celestial, al cónyuge, y vamos a dejar un legado sostenible a nuestras próximas generaciones. Los amamos en Cristo Jesús. Chao, chao.